Preguntémoselo a Carly Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y tiene la gentileza de atendernos. Bianco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, los saludamos por el aire de Radio Provincia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, A ustedes. Bueno, me dio la sensación de que, porque hoy nosotros repasábamos algún audio de parte de la conferencia de prensa del gobernador esta mañana diciendo, miren, vayan y pregúntenselo al presidente de YPF. Él me dijo que no tenía nada que ver con el RIGI. Terminen con esta discusión. Si quieren discutimos otras cosas, está todo bien. Pero no tiene nada que ver con esto que parece ser que es la gran explicación para el gobierno nacional, para algunos de muchísimos medios de comunicación y demás. Y no hizo falta ir a preguntarle porque lo confirmó YPF en un comunicado. Sí, efectivamente es así. Es lo que dijimos todo el tiempo, que la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI no era determinante ni mucho menos, por lo pronto por dos razones. En primer lugar, porque el RIGI ya está vigente en todo el territorio nacional, independientemente de si la legislatura de la provincia de Buenos Aires adhiera al régimen o no, que es un régimen que establece determinados incentivos de orden nacional, o sea, políticas del gobierno nacional. O sea, que adhiera a la provincia de Buenos Aires no modifica eso. Que adhiera o que no adhiera la provincia de Buenos Aires no modifica eso. Es decir, o sea, no, en no ese era una sentido ley estamos marco que necesitaba la adhesión. en la misma situación que otras provincias. Claro. Y en segundo lugar, nosotros lo que dijimos es que más allá de la vigencia del RIGI nacional en la provincia de Buenos Aires, que no requiere de ninguna adhesión, nosotros íbamos a presentar una ley de fomento de grandes inversiones para los incentivos y para los impuestos y para la estabilidad fiscal provincial, de los impuestos provinciales, llámese el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a los sellos, el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, con incentivos adicionales y complementarios al esquema nacional. Bueno, no nos dieron la oportunidad de eso y anunciaron esta inversión que, como decías vos, no tiene que ver, y quedó claro en el comunicado de YPF y Petronas, que era por la adhesión o no al RIGI, sino esgrimen cuestiones técnicas que habrá que ponderar, habrá que conocer. Hoy en día, la verdad que más allá de ese comunicado no se conoce, más allá de lo escueto de ese comunicado, que dice que tiene que ver con el calado del puerto, con la distancia de los gasoductos, con la posibilidad de tener un puerto dedicado exclusivamente a la exportación y a la planta de GNL. Bueno, nosotros no sabíamos que se estaba llevando adelante ese estudio, nos gustaría conocer ese estudio para ver efectivamente si esto es así, pero bueno, hoy al menos se corrió un velo, Claro. Porque hasta ahora tanto el presidente como muchos referentes de la Libertad Avanza y también de la oposición en la provincia de Buenos Aires decían que la razón por la cual YPF y Petronas no establecería la inversión en Bahía Blanca era por la ideología del gobernador o por la no adhesión al RIGI. Bueno, hoy quedó claro que no es así, Ministro, lo dice explícitamente. Sí, Lo dice explícitamente el comunicado. Sí, es totalmente claro, porque además lo dice en una frase, parece que está remarcada justamente para terminar con esa discusión, porque dice exactamente que no importa que la provincia hubiese garantizado los mismos beneficios fiscales que Río Negro, no, la determinación no responde a eso. ¿Lo sorprendió la determinación de IP? A ver, yo creo que hay que dividir esta pregunta, porque a priori uno entiende que por ahí muy sorprendidos no deben estar, porque el propio presidente lo había dicho en alguna entrevista de manera pública que la inversión no iba a venir a la provincia de Buenos Aires, casi como poniendo en evidencia que era una determinación política que ya se había tomado desde el gobierno nacional. Pero digo, esta premura, esto de que salga así de apuro, ¿lo sorprendió? ¿Estaban negociando? Incluso el propio gobernador dijo que estaban hablando con YPF para que también participen en la elaboración del proyecto de ley para replicar algunos beneficios en la provincia de Buenos Aires. Sí, es así, efectivamente así. Nunca se cortó el diálogo con YPF, obviamente es una empresa estatal, nacional, que más allá de este proyecto tiene distintas instalaciones en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto nosotros tenemos un contacto técnico permanente y fluido, y en este caso un contacto al más alto nivel dada la relevancia del proyecto de inversión. Pero, a ver, no nos sorprendió porque ya había sido anunciado políticamente por el presidente. Y yo creo, realmente, sinceramente creo que la situación es así. Ya habían definido políticamente hace un tiempo no instalarla en la provincia de Buenos Aires por motivos estrictamente políticos, que es tratar de dañar al gobernador Kicillof,
castigar a la provincia de Buenos Aires, discriminar a la provincia de Buenos Aires. Una vez decidido eso, empezaron a buscar un argumento, una excusa, mejor dicho, más que un argumento. Y entonces empezó el presidente con el carácter ideológico del gobernador, llamándolo comunista, de manera despectiva, porque en realidad ser comunista tampoco es un insulto, pero de la forma despectiva en la que lo decía, buscaba eso, generar una opinión en contrario. Como eso obviamente no es, eventualmente no sería ningún motivo para definir un proyecto de inversión de tamaña magnitud, empezaron a decir que el punto era la adhesión al RIGI o la no adhesión al RIGI, como quedó claro hoy no, y bueno, y ahora encontraron una excusa o una justificación. Habrá que ver, porque nosotros no conocemos esos estudios, sí conocemos los estudios que se habían llevado adelante en Bahía Blanca hace muchos años, porque este proyecto y la posibilidad de localización en Bahía Blanca viene de 2017, se viene trabajando con el puerto de Bahía Blanca, con el municipio de Bahía Blanca, con todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires e YPF desde entonces, en un intercambio fluido de información, inclusive la última nota que había enviado el presidente de YPF, nosotros la contestamos en tiempo y forma, le solicitamos información que nunca fue enviada, y bueno, de manera intempestiva, ayer empezaron a correr los rumores de que hoy se iba a tomar una definición, y se tomó una definición, se hizo pública, y luego de la conferencia de prensa del gobernador salieron a explicar los motivos. Sí. Pero lo que tiene que quedar claro, sobre todo porque algunos referentes de la oposición siempre, inclusive que ni siquiera son de la Libertad Avanza, siempre están esperando alguno de estos eventos para tuitearse encima. Empezaron ayer a decir que esto era producto de un capricho ideológico del gobernador, que no quiso adherir al RIGI. Bueno, me parece que tendrían que pedir perdón por las barbaridades que dijeron, por las barbaridades que tuitearon. Y hoy quedó claro que a lo sumo, en el mejor de los casos, estos son razones técnicas, pero habrá que ver. Pero queda claro que no es el carácter ideológico del gobernador y mucho menos un tema vinculado con la adhesión o no al RIGI. Ahora, hoy Kicillof, cuando abrió la conferencia, habló de que no era un problema entre provincias, incluso ustedes se plantearon, ¿no? O intentaron que no se llevara a una suerte de confrontación entre provincias. Ahora, ¿no se está observando algo de eso? Porque uno lo que ve son provincias del sur que acordaron y explicitaron su posición ante el RIGI, a favor de RIGI, y pidiendo que la inversión se haga allí. Digamos, ¿cómo lo observás vos, cómo lo observan ustedes y cómo lo van a manejar en adelante? No, mira, nosotros no tenemos ningún problema con ninguna provincia hermana. Nosotros respetamos el carácter federal de nuestro país. Nos pone muy contento que este proyecto se lleve adelante en Argentina, que es lo importante. Queremos que se haga, ojalá se haga. Ahora, el manoseo que está llevando adelante el presidente, su fuerza política, hasta las autoridades de YPF, el manoseo al que están exponiendo al proyecto, la verdad que no habla de un trabajo con mucha seriedad. Nosotros queremos que sí se haga en Argentina. Pensamos, por la información que tenemos, que la mejor localización era Bahía Blanca. Por eso no es por una cuestión solamente, si querés vos, regionalista, provincialista, de querer que se instale en la provincia de Buenos Aires. Creíamos que la mejor instalación era Bahía Blanca por motivos técnicos también, porque ya existe un puerto, porque ya existen los canales de acceso, porque ya existe la mano de obra capacitada, porque ya existen empresas proveedoras, porque hay todo un hinterland que viene trabajando los temas vinculados a la producción y a la exportación del polo petroquímico, de hidrocarburos, de petróleo en el puerto de Coronel Rosales, ahí al ladito de Bahía Blanca. Nosotros consideramos que esas eran las razones por las cuales ese proyecto de inversión se debería establecer en el puerto de Bahía Blanca. Ahora puede ser que haya estudios que eventualmente digan que es mejor otra localización. No los conocemos, nadie los conoce. Hace poquito tiempo, hace unos días, contrataron una consultora que iba a ser la que iba a dictaminar sobre esta cuestión muy rápido, nos parece, en 4 o 5 días que haya tomado la decisión, pero no lo sabemos, porque no lo presentaron solamente lo dijeron en un escueto comunicado que apareció en el día de hoy. Pero lo que yo te digo es que para nosotros es importantísimo que este proyecto se lleve adelante. Ahora, que suceda. Que suceda. Sí, hay que ver, es verdad. Bueno, que suceda. Ministro, a ver, independientemente de las concesiones fiscales, que yo no sé, eso es opinable, obviamente, yo no sé incluso si la ley de GNL que ya se había aprobado y creo que tenía media sanción,
no hablaba de cierta concesión en materia fiscal por un periodo también bastante prolongado. A mí hay algunas otras cuestiones del RIGI que sí me hicieron ruido y que yo los he escuchado a ustedes, creo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, decir, me parece que fueron más allá de lo que las empresas estaban reclamando. Digo, por caso, por ejemplo, que no tengan la obligación de liquidar un solo dólar en Argentina, o otorgarle la prórroga esta de jurisdicción para ir a reclamar a los tribunales de Nueva York, cualquier cuestión que sea discutible en términos jurídicos y demás. Todo eso estaba plenamente vigente, independientemente de lo que se aprobara en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros oportunamente cuando se trató la ley bases que incluía el régimen de incentivo a las grandes inversiones, hicimos nuestra crítica pública y dijimos efectivamente eso, que eran, me parece que eran incentivos redundantes en muchos casos de proyectos que ya estaban anunciados con el marco legal vigente o con otras normativas que estaban siendo trabajadas, como es el caso de la ley de GNL. Ahora, una vez aprobada esa ley en el Congreso Nacional, toda discusión en ese sentido es bien abstracta. Porque esa ley está vigente en todo el territorio nacional y obviamente aplica a la provincia de Buenos Aires para toda la normativa e incentivos de carácter nacional. Como nosotros ya lo tomábamos como un dato eso, como lo es así, es un dato que está vigente en la provincia de Buenos Aires y como teníamos un interés superlativo en que este proyecto se lleve adelante, en general, pero también en lo que nosotros considerábamos que era la mejor localización, que es Bahía Blanca, propusimos a la legislatura, empezamos a hacer el trabajo técnico y político con la legislatura de un régimen o una ley de fomento de inversiones estratégicas de la provincia de Buenos Aires, que manteniendo esos incentivos nacionales vigentes, sumaba algunos incentivos de carácter provincial, vinculados a los impuestos provinciales, impuesto a los sellos, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, a cambio de determinados compromisos por parte de las empresas en materia de generación de empleo, de desarrollo de proveedores, de transferencia de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Que era algo que inclusive le propusimos a YPF trabajar en conjunto para que aplique a este proyecto en particular, que es un proyecto de gran interés para la Argentina y por supuesto para la provincia. Hoy el gobernador planteaba, hoy el gobernador planteaba un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo de lo que se estaba discutiendo, como para echar por tierra cualquier presunción de solidez sobre el argumento de los beneficios fiscales en la provincia de Buenos Aires. Él decía, la verdad, ¿alguien cree en serio que una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares se va a caer por un impuesto de sellos? Suena un poco disparatado y forzado, si se quiere, ese argumento, ¿no? Es que lo es, y por eso YPF y Petronas tienen que salir a decir que ese no era el problema, claro, que ese no es la excusa o que esa no es la justificación. Hay una justificación de orden técnico, de orden económico, de orden financiero, vinculada con las infraestructuras, con los espacios, con el largo de los con las distancias de los gasoductos, con el calado del puerto, con la cuestión del puerto dedicado, etcétera. Pero también lo tienen que hacer porque puede acarrear cuestiones penales, porque esta es una empresa que cotiza en la bolsa, que está regulada por la Comisión Nacional de Valores, que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos y está regulada por la SEC, o sea que no se puede hacer cualquier cosa, no se puede hacer cualquier cosa. A mí me da la sensación que algunos dirigentes políticos, sobre todo de la oposición, que salieron casi como a celebrar, y yo no sé si no trabajaron en el sentido de que terminara de confirmarse lo que se conoció anoche, en el sentido de que se radique en otro lugar, que son dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, que por cuestiones políticas, partidarias, de qué sé yo, de posicionamiento político, debería la dirigencia política en algún punto sentarse y decir, bueno, miren muchachos, hay algunos acuerdos sobre los que no deberíamos tener matices ni grises. Somos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, hay que defender juntos y todos para el mismo lado los intereses de la provincia. La verdad es que en este caso ha quedado claro que eso no ha pasado y se jactan incluso muchos dirigentes renombrados del ámbito de la política en la provincia de Buenos Aires de que la provincia haya perdido esta posibilidad. Mira, sí, efectivamente es así. Me parece que hay muchos dirigentes de la oposición que prefieren culpar al gobernador o atacar al gobernador o debilitar al gobernador que lograr una inversión estratégica para la provincia de Buenos Aires. Yo lo lamento por ellos. Habla de la debilidad de sus argumentos, de la miserabilidad de su acción política.
Lo lamento por eso, realmente lo lamento por eso, sobre todo porque lo hicieron con un argumento falso. Claro. Porque si hubiesen dicho no, por razones técnicas, para la Argentina es mejor, más allá de, bueno, somos solidarios, y para la Argentina es mejor, y para el Río Negro es mejor, por razones técnicas, que esté allá y no esté acá, eso va a dar, bueno, qué sé yo, vaya y pase, digo yo. Ahora, hacerlo con un argumento falso, como que el problema era el carácter ideológico del gobernador, o la adhesión o no a Rigi, y bueno, eso me parece un poco más grave. Pero, bueno, es eso, Es eso. La última, ministro Olivero, porque el gobernador y ustedes vienen insistiendo con esto de que hay conversaciones que datan incluso desde 2014, el gobernador habló incluso hasta de preacuerdos del 2022, del 2023, habló incluso de la firma de algunas reservas de terrenos que ocasionó algún perjuicio, digamos, a la provincia, en el sentido que después alguien por ahí reclamó eso y la provincia ya lo tenía reservado y eso se va a caer. Digo, ¿existe o piensa la provincia o tiene alguna herramienta o la predisposición de recurrir judicialmente a algo o no avanzará, digamos, en ese sentido? Mira, nosotros, más allá, no hemos hecho ese análisis jurídico todavía porque todo es muy reciente, pero para nosotros nunca es la primera opción ir al terreno de lo jurídico, salvo que sea estrictamente necesario. Porque además acá me parece que hubo una decisión política que no tiene que ver con lo jurídico. Lo que sí queremos es conocer los estudios con los cuales se justifica que la otra localización es mejor que el puerto de Bahía Blanca. Eso sí necesitamos saberlo, eso sí queremos saberlo. También deben querer saberlo los accionistas de YPF. Y Bianco, ¿qué pasaría, a ver, en ese punto, qué pasaría si ustedes observan que no es efectivamente conveniente Sierra Grande en detrimento de Bahía? ¿Hay alguna acción que confrontar los estudios? Primero lo denunciaremos públicamente, claro, y después tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Pero primero lo haremos público. Pero bueno, queremos ver los estudios, simplemente eso. Claro, simplemente eso. ¿Esa información ustedes ya se la pidieron a YPF y YPF la está por enviar? ¿Cómo? Esa información, digamos, este comunicado que hizo YPF que no detalla, ¿sí? De hecho, se la habíamos solicitado cuando contestamos a la carta que nos había enviado YPF solicitando información. Nosotros contestamos prolijamente y en tiempo y forma esa nota, pero en esa nota también le dijimos que necesitábamos determinadas especificaciones y detalles del proyecto, que nunca fueron enviados. Por eso lo volvemos a solicitar públicamente, que nos envíen esos estudios. Se supone que hubo una consultoría, una auditoría, contrataron a una empresa internacional que en unos poquitos días tomó la decisión. No estaría mal asegurar la transparencia en este caso. Que de todas formas la van a tener que asegurar, porque a los accionistas le van a tener que mostrar esto. Ahí está, ese es el punto que te quería preguntar, porque nosotros no lo sabemos. Sí o sí, YPF tiene que justificar el por qué elige un territorio y no otro, o un lugar y no otro. Sí, mira, en el ámbito de la operación de las empresas transnacionales, en las distintas bolsas de valor, lo que están obligadas a informar son los llamados hechos relevantes de la empresa, que sí lo tienen que informar públicamente y justificar ante sus accionistas. O sea que lo van a tener que explicar ante la Comisión Nacional de Valores, y como YPF es una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, lo van a tener que presentar y justificar ante la SEC, para que la SEC lo haga público con sus inversionistas. Pero bueno, nos gustaría que nos manden una copia de esa información. Claro, absolutamente. Carlos Bianco, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Bianco, más conocido como Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, mano derecha de Axel Kicillof, donde hacía un repaso de la posición de la provincia respecto a esta decisión de YPF.